Gracias, Sadi, gracias, Carlos Vecchio. Les recuerdo que el mecanismo de grabación de lo que se está transmitiendo es aquí. Por eso yo voy a hacer, son 10 preguntas que tengo. No voy a aceptar más porque son 10 preguntas. Voy a hacerlas todas juntas. Les agradezco que anoten y después vengan a responder. ¿Cómo lograr la reforma del Poder Judicial y cómo lograr que el Poder Judicial funcione en aras de la democracia posible a partir del triunfo del 6 de diciembre? ¿Cómo enfrentar la usurpación de la Asamblea Comunal? Esa pregunta la hizo la misma persona. ¿Cómo lograr la participación ciudadana en el apoyo de la transición democrática? ¿Cómo lograr que la fórmula que la OEA está utilizando a través de Almagro, del secretario general, sea mucho más contundente y tenga mayor cabida dentro del proceso que estamos viviendo? ¿Cómo entender cómo caló el mensaje de cambio y castigo del voto popular del 6 de diciembre? Esta me pareció muy interesante. El 42% votó a favor de la revolución. ¿Cómo hacemos para integrar ese 42% dentro del proceso que se está viviendo a través de la Asamblea Nacional? ¿Cómo consideran ustedes la participación de Aristóbulo Istúriz y las posibilidades de diálogo en relación con esa participación de Aristóbulo Istúriz? ¿Cómo entender la ambigüedad entre la participación de Padrino López el 6 de diciembre y la respuesta del mismo Padrino López a Ramos Alup el 6 de enero? ¿Qué tanto influyó el liderazgo de los candidatos locales dentro del proceso que se vivió el 6 de diciembre? Y hay una pregunta que no entendí porque habla de unos términos aquí y esas son las preguntas. Si tienen algo más que decir, yo se los agradezco. Aquí habla la postura de Patiño, no sé quién es Patiño, no responde al evento del pacto con la DEA y el FBI, eso no lo entendí. En lugar de motivaciones ético-morales. No sé. Tan allá no llego, no tengo capacidad interpretativa tan fuerte. Les agradezco que sean lo más concisos posible en aras del tiempo. Tiene la palabra Carlos Vecchio. ¿Y qué hacemos? ¿Ah? Las 10 rápidas. No, los dos hacen en base a las preguntas que hay. Fíjese, uno aquí, lo comunal y la reforma judicial. Yo creo que nada de lo que haga el gobierno va a poder detener el cambio. Se va a expresar. El liderazgo lo tiene que conducir para que se exprese, a nuestro modo de ver, de la manera más pacífica y menos dolorosa para nuestro pueblo. Yo no creo que la Asamblea Comunal tenga fuerza ninguna. Eso lo vienen sembrando en los últimos 17 años. No pudieron con Chávez, con el petróleo a 120, mucho menos con el liderazgo que tienen ellos ahorita, con la dificultad que hay después de esta derrota y sin dinero. No existe, no hay posibilidad que pare la legitimidad que tiene nuestra Asamblea. Y en cuanto a la reforma judicial, yo sí creo que desde la Asamblea Nacional, de hecho entiendo que María Gabriela está en la comisión que está estudiando la designación de los magistrados. Yo sí creo que eso hay que revisarlo. Y creo que hay que plantearse la modificación del Tribunal Supremo de Justicia. Porque es parte de hacer precisamente un tribunal que responda no al partido de PSUV, sino a los principios de justicia. Y lo conversaba con muchos actores internacionales, incluyendo al secretario general Almagro, cuando denunciamos esto, que lo pasamos formalmente por escrito, y decíamos, es que esta decisión del Tribunal Supremo no puede verse como una decisión de un Tribunal Supremo. Esto es una decisión de los militantes del PSUV. Así en esa dimensión hay que verla. Y la comunidad internacional tiene que salirle al paso a eso. Porque todas las dictaduras siempre actúan en nombre de la ley y bajo apariencia de legalidad. Y ya lo decía Montesquieu, esas son las peores.
De manera que nosotros, y así se lo he dicho a la comunidad internacional, no podemos ver que hay una decisión de un Tribunal Supremo que es de un Tribunal Supremo de Justicia. No. Cuando nosotros desnudamos la biografía de esos magistrados, son militantes del PSUV, que incluso quienes están allí votaron para que ellos fuesen magistrados. Entonces, bueno, hay que poner las cosas por su nombre. Y creo que eso hay que romperlo en el plano internacional. Y creo que en el plano internacional tienen que ser muy claros sobre este aspecto. Porque no solo es el concepto del Tribunal Supremo de Justicia, es que de verdad lo sea, que no lo es. Y si leemos bien la carta de Almagro, creo que, pues, con mucha claridad toca este tema. En cuanto a la participación ciudadana y el apoyo a la transición, lo hemos venido teniendo. Y yo creo que lo más importante es darle lectura al 6D, que yo lo expresaba. ¿Cuál es la forma de identificarnos con esos ciudadanos? Materializando el cambio. Materializando el cambio. Y con el cambio nosotros tenemos que generar una Venezuela distinta a la que hoy tenemos, que pueda superar esa crisis. Entonces, ¿cómo puede ser el mensaje, una de las preguntas de Almagro, potenciarlo? Quizás a quienes trabajamos, hemos estado ahorita en este tema internacional, nos gustaría que las cosas se movieran más rápido y a veces no lo son. Pero yo por lo menos debo decir que creo que 1 año y medio para acá la realidad internacional hacia Venezuela cambió. Y creo que este triunfo deslegitima a Maduro y hace a la comunidad internacional ahora mucho más sensible, mucho más cautelosa a la hora del caso, de referirse al caso de Venezuela. Venezuela tuvo una estrategia muy clara en estos 17 años, la desarrolló Chávez. Dinamitar la OEA y montar un mecanismo de UNASUR financiado con el petróleo venezolano para soportar o legitimar su acción a nivel internacional. Y lo peor fue que se dejaron en la OEA, y particularmente, y debo decirlo así con toda claridad, su secretario general de aquel momento, Insulza. Ahora, tenemos un nuevo secretario general que, si ustedes lo han visto, ha tenido una postura de principio y de valor y de coraje, de decir las cosas como son. Que no lo había hecho, lo que ha hecho esta persona en 1 mes no lo hizo Insulza en 10. Y la única forma de que podamos potenciar eso que está allí es con el respaldo de los miembros de la OEA y de sus países. Y que tiene que ver, en este caso, un, digamos, coraje latinoamericano para no aceptar ya los atropellos que están ocurriendo en Venezuela, y hablo particularmente de los países de la región que han venido cambiando, Lo hemos hecho a nivel de parlamento y a nivel de su ejecutivo. No con la fuerza que queremos, sí, es verdad, pero eso ha venido cambiando. Revisen las declaraciones que dio el canciller de Uruguay, revisen las declaraciones que dio el canciller de Chile, del presidente de Colombia, a su estilo Bachelet y Dilma. Entonces las cosas se están moviendo y ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Y potenciar la OEA es que los países entiendan la realidad venezolana, la voluntad de cambio que tiene el pueblo, y que nosotros tenemos que estar en base a los principios democráticos y derechos humanos que tenemos que hacerlos respetar, y sobre todo países que vivieron dictaduras tan duras en el cono sur. El 42% votó por la revolución. Eso es verdad. Yo sí creo que el chavismo es una fuerza política. Si se sigue dejando llevar por las locuras de Maduro y Cabello, va a tender a cada día disminuir. Este 42% me atrevo a afirmar ahorita que debe estar a la mitad. Y si sigue el camino como va a quedar mucho más bajo de lo que es. Si no hay una rectificación pronta del chavismo y que se inserte en este cambio del rescate de la convivencia democrática. Es ese chavismo que pueda facilitar una transición, porque yo sí creo que aquí una fuerza política no puede borrar a la otra, que es equivocado tú llegar al poder y hacer las mismas prácticas que tú venías criticando. Y yo sí creo que hay que buscar unos puntos de encuentro que nos permitan a nosotros rescatar esa convivencia y sentar las bases para la construcción de Venezuela en los próximos 30, 50 años. Entonces, ese 42% también debo decir, no estoy diciendo que todo, pero sí parte de él, a toda esa burocracia montada en 17 años, a la intimidación, al miedo, porque hay que decirle a una madre que tu hijo no va para la universidad y yo sé por quién estás votando, o que te llamen del PSUV y te lleven, o te pongan el voto asistido viendo a la máquina. Esas son situaciones muy delicadas, que hay que ponerse solo en los zapatos de esas personas para verlo. Entonces no estoy diciendo que no exista como fuerza, sí, la estoy reconociendo, pero este 42% hoy está devaluado, va a seguir devaluado,
y mucho de ellos fue intimidado al ejercer su derecho al sufragio. ¿Cómo veo la designación de Aristóbulo? Yo creo que es una jugada de Maduro para tener una interlocución con el Parlamento. ¿Eso va a tener éxito? Solo si esa conversación tiene un resultado efectivo. Si no tiene un resultado efectivo, es más de lo mismo. Y eso tenemos que aprenderlo. No hay posibilidad de diálogo si ese diálogo no está acompañado, primero, con una agenda clara, con un objetivo claro, con unos tiempos claros y con unos resultados. Porque si no va a quedar como siempre ha estado en el pasado, que ha sido la estrategia de ellos. Siempre han dicho, vamos a dialogar para no llegar a nada. Esa ha sido su estrategia. Y para calmarse cuando están con el agua acá. Así que eso solo puede funcionar si tiene un resultado. ¿Y cuál es el único, a nuestro modo de ver, resultado posible? Es el rescate de la convivencia democrática. Es el rescate de la convivencia democrática y la sustitución de un gobierno que se aparte de los principios democráticos. ¿Cómo veo la respuesta de Padrino y el cambio que tuvo con el tema de los cuadros? Yo creo que Padrino no solo es Padrino. Yo creo que hay unos componentes militares importantes y es así, que sabe lo que está pasando, que sabe la corrupción que hay, pero también saben del espíritu de cambio de nuestro pueblo. Y en ese momento, el día 6, porque era la posición clara, decían, aquí ya sabemos lo que va a pasar y este va a ser el resultado que se va a respetar. Indudablemente que Padrino también tiene un jefe que es Maduro, y le dice, vaya y salga y declare con los cuadros, y declara lo que declaró. Pero lo que está haciendo es perder de credibilidad más a Padrino. Pero yo en este momento no tengo duda que nuestra Fuerza Armada va a estar con el espíritu de cambio que está en nuestro pueblo. Y que ahí está de una manera circunstancial. Y debo decir también que Diosdado empujó para sacar a Padrino. Eso es verdad. Y que parte de ese componente militar se opuso a que fuese Diosdado Cabello el hombre que dirigiera nuestra Fuerza Armada. O sea, lo rechazó. Entonces, en nuestra Fuerza Armada no son extraterrestres, son venezolanos, tienen familias, hijos, primos, que están sintiendo lo que está pasando, que no son tontos, que no se comen el cuento de la famosa guerra económica, que es el desastre y la corrupción que está allá adentro. Y parte de eso existe un grupo militar que está metido en eso. Pero la mayoría de nuestra Fuerza Armada va a estar en función de esto. Y debo decir algo, cuando nosotros revisamos transiciones, la venezolana, la chilena, muchos de los militares que estaban más cercanos fueron los que al final del día facilitaron las transiciones en esos países. Entonces, yo creo que eso hay que verlo, bueno, con el equilibrio necesario y con los eventos pendientes. Yo sí critico, porque pierde credibilidad, insisto que creo que esto fue una fuerza que se lo plantearon a Padrino, de que si algo hemos planteado nosotros es el proselitismo político con que se ha utilizado estos 17 años nuestra Fuerza Armada. Y sobre todo, por ejemplo, la celebración de un golpe del 4 de febrero. Porque él hace una alerta allí, no se puede meter prudencia con respecto a los golpes. Vamos a ver qué pasa este 4 de febrero. Vamos a ver qué pasa este 4 de febrero, pero creo que la mayoría de nuestra Fuerza Armada va a estar hoy respaldando lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo en Venezuela, que es un espíritu de cambio. Los candidatos locales fueron claves para el triunfo. Bueno, aquí está el ejemplo. Sin María Gabriela no hubiésemos podido ganar en el estado Monagas. O sea, nosotros necesitamos en este momento líderes, millones de líderes en toda Venezuela impulsando el cambio. Y creo que eso se materializó, se hizo posible por ese esfuerzo que se hizo el 6 de diciembre, donde se incluyeron liderazgos, que parte de ellos, una parte importante, nació del mecanismo de las primarias. Creo que eso fue clave. Y María Gabriela es ejemplo de eso. Ella no es diputada porque se decidió en un sitio, en una reunión, no. Ella es diputada porque fue electa a través del mecanismo de las primarias. Cuando tú haces el mecanismo de la primaria, ganas legitimación, ganas liderazgo, siembras organización, vinculas más a la gente a ese espíritu de cambio, y es lo que al final del día nosotros necesitamos. Y ganamos en ese estado que estábamos perdiendo, porque esa es la realidad de Monagas. Y ahí se pudo cambiar por esa política que se ejerció de elegir nuestros diputados, gran parte de ellos por el mecanismo de las primarias. Así que yo sí creo que esos candidatos locales son clave, van a ser clave, y sobre todo entender que cada uno de ellos es líder en su respectiva región y que está
digamos, ligado claramente a buscar esa expresión de cambio que ha dicho nuestro pueblo que quiere. Muchísimas gracias, doctor Say. Tiene la palabra. Gracias. David, Jane. Estamos cortos, ¿viste? Por si acaso. Estamos cortitos. Solamente para hacer énfasis en que el trabajo que toca ahora realizar va a estar sometido al escrutinio, a la lupa de los ciudadanos. Y va a existir mucha presión, producto de la incertidumbre, de la ambigüedad y de la necesidad de un cambio de hoy para mañana. Porque la situación en Venezuela es invivible. La situación es de verdad una crisis catastrófica. Las colas, la escasez, el desabastecimiento, la situación económica del país. Todos los días salen millones y millones de dólares. 180.000 millones de dólares es la última cuenta de la salida de dólares del país. Bajaron las importaciones. Todo se compra en el exterior. Por eso explica la escasez en los anaqueles. El desempleo está creciendo. La inseguridad campea. Están matando todos los días cualquier cantidad de personas, 27.000 el año pasado. Los guardaespaldas, los policías y los militares que están quejándose que son víctimas de esa inseguridad. Los humildes, los más pobres, son las primeras víctimas de esta crisis. Entonces, la gente no espera para mañana. Entonces, esa desesperación que puede estar presentándose en la gente, tiene que encontrar al liderazgo político con mucha madurez, con mucha cohesión, con mucha unidad y sobre todo produciendo, generando frutos. Porque es importante que esa esperanza no se frustre. El trabajo, entonces viene el trabajo. Yo no sé qué han hecho los parlamentarios, pero entiendo yo que hay que volver a los bloques de parlamentarios por circuito y por estado, que antes era una estructura que daba mucho enlace, conexión de la gente con el Parlamento. Entonces, nuestros diputados tienen que ir otra vez con sus electores, generar esos comandos de campaña que tenían por circuito, convertirlos en estructura de participación ciudadana para estar informando, para que haya un feedback entre el elector y el elegido y podamos estar transmitiendo las posturas y posiciones políticas. Tenemos que coger la calle, no esperar otras elecciones, decirle a los partidos que no es el momento de estar pensando en las elecciones de gobernadores, que es en diciembre. Es el momento de ver cómo sacamos a Maduro en la manera constitucional, pacífica y electoral. De tal manera que las prioridades no se pueden revertir para que podamos darle orientación, sentido a la lucha. Creo que el sentido común es lo que nos está convocando a todos a tenerlo. Y soy optimista porque estoy viendo que los factores políticos que allí en la mesa están en medio de sus divergencias, de sus diferencias, de sus agendas legítimas, están poniendo por encima el interés del país. Hay razones para ser optimistas. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque a donde quiera uno le pregunta, ¿qué? ¿Revocatorio? ¿Constituyente? ¿Reforma? No, hay que ir a cualquiera. Seguir presionando por la renuncia, a mi manera de ver. La renuncia de Maduro. La ley de amnistía. Ahora, la renuncia de Maduro, claro, eso es un gesto voluntario. ¿Quién lo va a obligar? Pero se ha conocido de renuncia del presidente. Si hay una presión interna dentro del chavismo y una presión de calle,
más la presión internacional. De tal manera que hay razones para confiar de que ese plazo que los compañeros de la Asamblea Nacional se impusieron de 6 meses para que salgan maduros, tiene que darse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Adi. Lo dejo con Gonzalo en el próximo punto, la importancia del voto y los mecanismos democráticos en las transiciones. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos. María Teresa nos trajo gentilmente un poquito de café. Vamos a hacer 5 minutos corticos. Rafael lo administra, los que quieran tomar un cafecito, y en 5 minutos los llamo nuevamente. ¿Ok? ¿Los 5 minutos son largos o cortos? Cortos. 5 minutos corticos.